Vamos a orar. Señor Padre del cielo, te doy la gloria, te doy la honra, te exalto, te adoro y te bendigo. Gracias, Padre del cielo, por poder estar un domingo más junto a mis hermanos. Gracias, Padre del cielo, por poder estar reunidos como iglesia, como cuerpo. Sabemos, Padre Señor, que esto hace bien a nuestro espíritu, hace bien a nuestra mente, hace bien a nuestro alma, Padre del cielo. En el nombre de Jesús yo declaro cielos abiertos en este lugar. Declaro corazones expectantes a lo que vos quieras hablar hoy. Declaro en el nombre de Jesús que esta palabra, esta semilla, cae en buena tierra y da su fruto a su tiempo, Padre del cielo. Yo no sé, Señor, ¿para quién es esta palabra? Yo solo sé, Señor, que hoy vos vas a hablar para aquellos que verdaderamente tienen un corazón expectantes y quieren ser protagonistas. Tu Espíritu Santo, le damos libertad a tu Espíritu Santo. Le damos libertad a tu Espíritu Santo. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, todo pensamiento, Señor, que nos desenfoque de lo que querés hablar hoy, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y te doy la gloria, te doy la honra. Oramos por nuestros padres del alma, por Ignacio, por Evelina a la distancia. Lo cubrimos con tu sangre. Los rodeamos, Señor, con tus ángeles. A donde quiera que ellos vayan, Señor, cuídalos y guardalos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero hablar de una palabra muy conocida, un suceso histórico en la Biblia que pasó y que es muy conocido y que quizás está un poco trillado, entre comillas, pero como siempre digo, siempre hay algo más que Dios quiere hablar a través de un versículo, siempre hay algo más que Dios puede hablar a través de una historia, porque en sí no es lo que estamos leyendo, sino con el corazón que lo leemos y con la mente, con el espíritu que leemos. Si tenemos un espíritu cerrado, un corazón de piedra, como decía Esteban hace rato, va a ser imposible que escuchemos la voz del Espíritu, porque la voz del Espíritu solamente lo oyen los sensibles. Amén. Quiero que vayamos a Mateo 14, del 22 al 33. Vamos a ver esta palabra. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Tranqui, Jesús, ¿no? No tenía cómo llegar, me voy a poner a caminar sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, ¿sí? Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. Creo que es una reacción común que cualquiera de nosotros haría lo mismo, ¿no? Es una persona caminar en el medio del mar, manzana. Dice: pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú. Yo calculo que si no estaba, él respondió Pedro. Creo que la mayoría, los que conocemos más o menos los caracteres de los discípulos, hubiéramos respondido que era Pedro el que saltó. Eso fue el único de los discípulos que dijo: Señor, si eres tú. Respondió Pedro: mándame que vaya a ti sobre el agua. ¡Wow! ¡Qué zarpado! Si no podemos imaginar esa secuencia de Jesús caminando hacia la barca, todos gritando: ¿quién es? ¿Quién es? Y Pedro dice, cuando Jesús le dice que es él, Pedro dice: si sos vos, mándame que vaya, que camine sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Quiero que se acuerden de esa palabra. Ven, le dijo Jesús. Vení, en argentino. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole, le reprendió. Otras versiones dicen: le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en la mayoría de las predicaciones como que dicen como que esta parte como que Jesús se lo dijo enojado, ¿no?
como que, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me lo imagino de otra forma. Si nos ponemos a leer un poquito también cómo era Jesús, dice en el versículo que los niños se le acercaban, ¿sí? ¿Y los niños a quiénes se le acercan? No se le acercan a un amargado, no se le acercan a personas que están con cara triste, ¿no? Se le acercan a personas que son simpáticas. Los niños como que tienen un sensor aparte con los grandes, con los adultos, ¿no? Entonces para mí se lo dijo bien, como riéndose: cabezón, ¿por qué dudaste si estabas caminando sobre el agua? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y esta historia habló a mi vida esta semana, estos días, y me llevó a una pregunta, a hacerme una pregunta. Eran 12 discípulos y solamente uno se atrevió a caminar sobre el agua. ¿Por qué los otros se quedaron ahí? Y quiero que juntos, porque yo aprendí también mientras armaba la predicación y mientras escribía, aprendí un montón de cosas, ¿sí? Y quiero que veamos un poco el contexto de por qué Pedro le dijo: si eres tú, Jesús, si eres tú mi rabino, mi rabí, mandame a que yo camine sobre el agua. ¿Qué lo llevó a Pedro? Si bien Pedro tenía un carácter era medio colérico, medio sanguíneo, ¿no? Él reaccionaba, ¿no? Y está bueno por un lado y está más o menos por el otro. Sí, porque Pedro fue el que saltó cuando lo fueron a buscar a Jesús y le cortó la oreja al soldado. Él era así, él era blanco, negro, no había grises con Pedro, ¿sí? Pedro también era el que le decía a Jesús que iba a ir, que iba a morir si era necesario. Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Ahí nomás, le cortó. Pedro tenía estas cosas, pero Pedro también tenía estas cosas de que él se atrevía a dar un paso, y ese carácter sanguíneo, colérico que él tenía, lo llevaba a reaccionar y a vivir cosas que solamente él la podía vivir por su carácter. Pero más allá de eso, hay algo que marcó la vida de Pedro que quiero que aprendamos juntos, ¿sí? Y quiero que entendamos el sistema educativo judío de esa época, ¿sí? Que es un sistema educativo que hasta los días de hoy, en las comunidades ultra mega ortodoxas, que siguen las mismas leyes, que siguen los mismos principios de hace miles de años, hay comunidades que todavía siguen este sistema educativo. Pero en esa época nació ese sistema educativo, ¿sí? Y quiero que aprendamos juntos para darle contexto y entendamos, y vamos a ver cómo de repente todo encaja de por qué Pedro era así, ¿sí? Buscando información, en el sistema educativo judío dice que a partir de los 5 a los 10 años, todo padre judío agarra a su hijo y lo manda a la escuela. Se metía hacia la escuela, ¿no? Nosotros lo llamaríamos escuela, lo llaman un templo, ¿sí? De los 5 a los 10 años. Esta primera etapa, que es de los 5 a los 10 años, se llama Bet Sefer. Bet Sefer, que en hebreo significa casa del libro, ¿sí? Y miren lo riguroso y lo estricto que son, ¿sí? Dice: se enseñaba en la sinagoga local y era dirigido por un sofer, ¿sí? Un escriba o un maestro. Todos los niños, varones y en algunos casos mujeres, asistían. Aprendían a leer y a escribir en hebreo, aunque el idioma común en Galilea era el arameo, ¿sí? ¿Cuál era el principal objetivo de los 5 a los 10 años? En esta etapa habían muchos niños, ¿sí? Eran 20, 30 niños o quizás más, ¿sí? Desde los 5 a los 10 años, el nene tenía que aprenderse los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. No digo unos versículos, de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de memoria. Se los tenía que aprender de los 5 a los 10 años. ¡Wow! A veces nos cuesta recordar un versículo. Imagínense de los 5 a los 10 años, saberte los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Así de riguroso era.
es y era el sistema. Resulta que los que eran un poco superdotados se lo aprendían, ¿sí? Los 5 a 10 años, pero venía la segunda etapa, y en esta segunda etapa descartaban la mitad, porque hay que aprenderse los 5 libros. Entonces pasaban los que eran capaces de aprenderse, de memorizar, porque se trabajaba la memoria, de memorizar los primeros 5 libros de la Biblia, pasaban a la segunda etapa, que se llamaba Bet Talmud, que significa casa del aprendizaje. Esta etapa iba de los 10 a los 14 años. ¿Qué se aprendía en esta etapa? En esta etapa no tan solo tenías que aprenderte los otros libros de la Biblia, que vendría a ser el Antiguo Testamento, sino que les enseñaban a debatir, les enseñaban a argumentar su postura, a hacer preguntas, ¿sí? A interpretar la Biblia, ¿sí? En esta etapa aprendían a eso, a interpretar la Biblia y a preguntar, a debatir, que era lo más importante, ¿sí? Y ya en esta etapa, póngale que habían 30, quedaban 10 o 15, solamente unos pares, unos 3, 4, 5 quizás, pasaban a la última y tercera etapa, que se llamaba Bet Midrash, o que en hebreo significa seguimiento a un rabino. En esta etapa era así. Llegabas a los 14 años y el nene, el preadolescente o adolescente ya, tenía que elegir un rabino. En la comunidad habían 4 o 5 rabinos y el nene elegía un rabino, elegía un maestro. Eligió un maestro. Y el que decidía si el nene iba a seguir al rabino era el rabino, ¿sí? El nene elegía al rabino y el rabino le hacía un examen, le hacía unas ciertas preguntas de la Biblia muy específicas, y si ese nene estaba apto para seguir a ese rabino, el rabino le decía, ven y sígueme. Le decía, ven y sígueme. A partir de ese momento, la vida de ese nene cambiaba por completo. Si el rabino lo veía apto, ese nene se iba a convertir literalmente en la sombra de su rabino. Si usted se pone a buscar en internet, hay videos donde se ve al sacerdote, al rabino, y los nenes atrás caminando exactamente igual que su rabino. Hasta los mismos gestos, la misma forma de mover las manos, las mismas palabras. Ese nene se iba a convertir en un clon, literalmente, de ese rabino. El nene era apartado de su familia, pero el papá no estaba triste. El papá estaba contento, porque cualquier sueño de padre judío era que su hijo sea un rabino, era que su hijo sea un sacerdote, era que su hijo enseñe la palabra, interprete la palabra, y que no tan solo la interprete, sino que generaciones atrás de él iban a venir, iban a aprender lo que ese nene, lo que esa persona iba a aprender. Ahora, ¿qué pasaba con los que no eran aceptados? Con aquellos que eran relegados. ¿Qué pasaba con aquellos que el rabino decía no? En ese tiempo a la enseñanza al rabino se le decía yugo. Por eso Jesús dice en un versículo, mi yugo es liviano y ligera es mi carga. Cuando se hablaba de yugo, se hablaba de la enseñanza que tenía, de la revelación que tenía ese rabino. O era muy pesada porque era muy criticada, o porque contradecía otras teorías o otras interpretaciones, otras revelaciones. Por eso decía, si el nene no era aceptado, le decía, no, vos no estás apto para llevar mi yugo. Vos no estás capacitado, no tenés los estándares que se necesitan para llevar la vida de un rabino. ¿Qué pasaba? Al nene solamente le quedaba una sola opción a los 15 años: aprender el oficio del padre. Ese nene, con toda la tristeza del mundo, porque él sabía que el sueño de papá era que yo sea rabino, que yo enseñe su palabra, con toda la tristeza del mundo volvía a su casa y tenía que aprender el oficio del padre, que en la mayoría de los casos era pescador,
carpintero, agricultor, pastor, de cuidador de ovejas. Pero para el chico, el no haber escuchado el ven y sígueme era una decepción total. Y para la familia también en algún punto. Porque como decía, el sueño de cualquier padre era que ese hijo llegue a ser un sacerdote. Entonces, quiero que leamos ahora Mateo 4, de 18 al 20. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. ¿Qué quiere decir ahora? ¿Qué significado toma que eran pescadores? Habían sido descartados. Estaban aprendiendo el oficio de papá. En algún momento le dijeron: vos no estás apto para ser sacerdote, vos tenés que irte a hacer otra cosa. ¿Qué le dijo Jesús? Vengan y síganme. No le dijo más nada. Dice que le gritó de la orilla: ¡Hey! Pedro, Andrés, síganme. Y los haré pescadores de hombres. Ahora puedo entender ese vengan y síganme, lo que causó en el corazón de Pedro. Algo se encendió. Eran las dos palabras que había anhelado escuchar toda su vida. Vengan y síganme. Dice: al instante dejaron las redes. El oficio del padre siempre se realizaba con el papá. Yo me imagino cómo habrá quedado el papá, ¿no? Que una persona en ese tiempo, Jesús, si bien se estaba haciendo conocido, pero era una persona más, un hombre que hacía milagros y nadie más sabía nada de él. Vengan y síganme. Pedro dijo: esta es mi oportunidad. Si no es un rabino, pues pegan el palo. Dijo, el rabino más importante de la historia era Jesús. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¡Qué secuencia! El papá habrá quedado como: ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esto? ¿A mis hijos? ¿Qué le pasó? Déjame decirte que si hoy vos estás acá sentado, es porque alguna vez escuchaste la voz del Espíritu que te dijo: ven y seguime. Y si no la escuchaste, la vas a escuchar hoy. Entendiendo todo el contexto y entendiendo el por qué Pedro reaccionó así y por qué ese ven y sígueme era tan importante para él, también nos lleva otra vez a la historia de la barca. Quiero que volvamos a leer esa parte en el versículo 25 de Mateo 14. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Pedro, entendiendo que él podía hacer lo mismo que hacía su rabí, lo primero que dijo es: si él es mi rabí, si vos sos Jesús, si vos sos mi rabí, yo tengo que caminar sobre el agua también, porque él está caminando sobre el agua, así que yo también tengo que poder caminar sobre el agua. Entonces Pedro le dijo: si eres tú, Jesús, mándame que camine sobre el agua. ¡Wow! Y ahora la pregunta del millón, que me hice yo: ¿sobre qué caminó Pedro?
¿Sobre qué caminó Pedro? Si está comprobado científicamente que no podemos caminar sobre el agua. El agua no puede aguantar mi peso. ¿De qué te reí, Juan? No puede aguantar mi peso, ni el peso de nadie. ¿Sobre qué caminó Pedro? Sobre la palabra. Ven, dijo Jesús. Pedro caminó sobre la palabra. Déjame decirte que no hay nada más firme que cuando caminamos sobre una palabra, sobre una promesa. ¿Cuántos de aquí han recibido una promesa de parte del Espíritu Santo? Que levanten la mano. Bien. Los que no levantan la mano, déjame decirte que en la Biblia hay cientos de promesas. No hay nada más firme, no hay nada más estable, no hay nada que te mantenga más en eje que caminar sobre una palabra. Dice la palabra que en Génesis, todo fue formado a través de ¿qué? De la palabra. Planetas, estrellas, mares, tierra, animales, uno mismo. Todo fue creado a través de ¿qué? De la palabra. No hay nada más firme en este mundo, no hay nada más estable que estar parado en una promesa. Que estar firme, anclado en una promesa. Lo único que te mantiene firme, en eje, centrado, estable, es estar parado en una palabra. Todos los personajes de la Biblia, las historias que conocés vos, por nombrarte alguna, Abraham le fue soltada una palabra. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la palabra que fue soltada sobre Abraham? Jesús le dijo, mirá las estrellas del cielo, ¿la podés contar? No. Bueno, así va a ser tu descendencia, le dijo. Vinieron momentos difíciles donde parecía que esa palabra no se iba a cumplir. Abraham ya era viejo, muy anciano, pero lo que lo mantuvo firme a Abraham fue la promesa. Después Dios cumple esa promesa cuando nace Isaac. Y puedo nombrarte un montón de historias. Todas las historias que conocés vos de la Biblia, Jesús primero que hace, Dios que hace, suelta una palabra. Y bajo esa palabra se camina. Tenés que volver, tenés que hacer recuerdo. Cuando te he soltado una palabra, lo mejor que puedes hacer es escribirla, para que no se te olvide. Debemos aprender a caminar y a recordar esas promesas. Más adelante en la historia dice que por un momento Pedro, ¿qué hace? Mira alrededor, mira las olas y mira el viento. ¿Y qué pasa con Pedro? Se empieza a hundir. Pedro se empieza a hundir. Ahí es donde Pedro clama y Pedro dice, Jesús, sálvame. Se acerca a Jesús y le agarra las manos. Y después la secuencia termina yendo los dos caminando de la mano hacia la barca. Pero el momento donde Pedro se empieza a hundir es cuando empieza a mirar para los costados y saca su mirada ¿de quién? De Jesús. Debemos mantener siempre nuestro enfoque en Jesús. No podemos desviarnos. Yo sé que en esta casa hay hijos maduros. Hay hijos que entienden que no podemos desconcentrarnos con cosas chiquitas, con el que aquel no me saludó, o que no, porque a mí me dio agua y a él no, o porque a mí me dio caramelo y al otro no. Esas cosas son superfluas, esas cosas tienen que pasar por alto. Somos hijos maduros.
tenemos una visión y tenemos una misión. Y vos específicamente tenés un propósito. Yo sé que a vos se te fue soltada una promesa, se te fue soltada una palabra. Yo no sé cuál es esa promesa. Quizás Dios te dijo que ibas a ser muy próspero. Quizás Dios te dijo que a través tuyo iba a llegar toda tu familia. Quizás Dios te dijo que ibas a ser sano por algo que estás orando. Déjame decirte que tenés que empezar a caminar sobre esa palabra. Tenés que poner tus ojos en Jesús, en el medio de la tormenta, en el medio del agua, en el medio del viento. Y empezar a mirar a Jesús y no te distraigas con lo que hay a tu lado. No te distraigas con el viento, no te distraigas con las olas. Enfócate en Jesús. Déjame decirte que yo las veces, porque yo he tenido veces donde he mirado para el viento y las olas, y son las únicas veces donde me empiezo a hundir, cuando saco mi mirada de Cristo, cuando saco mi mirada de lo importante que es Jesús. Es tiempo donde debemos acercarnos a Él. Esteban hablaba de esos 4 pasos, de tener intimidad, de poder verdaderamente meterme en una relación con Él. Él es tan real como el aire que respirás. Es tan real como el viento que te da en la cara. Él te puede abrazar. Él te puede sanar. Él te puede abrazar, Él te puede sanar. Él puede estar con vos, Él está con vos. Ponete de pie en esta noche. Jesús no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Jesús no elige a los capacitados. A lo vil de este mundo vine, dice su palabra. A lo vil de este mundo vine. Jesús no elige a los capacitados. Hoy no tenés excusa. Hoy no tenés excusa para escuchar la voz del Espíritu diciendo: ven y sígueme. Ven y sígueme. Voy a soltar una palabra sobre tu vida, dice el Espíritu Santo. Yo no sé qué estás esperando. Quizás es una palabra que recibiste una noche arrodillada orando. Quizás fue a través de un profeta. Quizás fue a través de leyendo las Escrituras. Quizás fue una palabra soltada por el apóstol Gabriel, por el apóstol Marcela. O quizás fue una palabra que soltó cualquier persona sobre tu vida en un momento de intimidad con Cristo. Yo no sé cuál es esa palabra, pero hoy el Espíritu Santo quiere que vuelvas a esa palabra. Quiere que empieces a caminar sobre esa promesa que fue soltada sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Porque Jesús no miente. Él no miente. Si te dijo que te iba a sanar, Él lo va a hacer. Si te dijo que ibas a ser próspero, vas a ser próspero. Si Él te dijo que tu familia iba a llegar a los pies de Cristo, así va a ser. Pero es tiempo de que te enfoques en los ojos de Cristo. No te distraigas con las olas, no te distraigas con el viento, no te distraigas con pequeñeces que el enemigo busca y pone en tu camino para que te distraigas. Tenés que poner tu mirada en Cristo. Tenés que poner tu mirada en Jesús. Para eso fuiste llamado. Vos fuiste llamado para cosas grandes. Ahí en el vientre de tu madre vos fuiste escogido. Que nada y nadie te haga creer lo contrario. Tu vida vale mucho. Tu vida es importante. Si hoy estás aquí, déjame decirte que esto es como la mafia. Esto es como la mafia. Vos entras y el día que te quieras ir, Dios de alguna manera te va a traer otra vez. Lo he visto con mis propios ojos. Personas que aceptaron a Jesús, que están dentro del propósito y por algún motivo
se desenfocan de la mirada de Cristo y se apartan, y Dios, de buena forma, o de una forma un poco más violenta, entre comillas, vuelven otra vez. Porque esto es como la mafia. Si sos hijo de Dios, estás marcado con sangre. Fuiste comprado con la sangre del Cordero. Y eso no lo cambia nada. Eso no lo cambia nada ni nadie. Empezá a orar ahí. Yo declaro en el nombre de Jesús que volvemos nuestros ojos a Cristo. En el medio de las olas, en el medio de la tormenta, nos enfocamos en Jesús. Y si hay alguien que por algún motivo hoy se estaba hundiendo, hoy está la mano de Jesús agarrándote y sacándote otra vez y trayéndote a la superficie otra vez, diciéndote: cabezón, estabas caminando sobre el agua. Dale, empezá otra vez, empezá desde cero. No importa lo que haya pasado antes, no importa lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Hoy volvemos a enfocarnos en Cristo. Declaro en el nombre de Jesús y oro por cada persona que está hoy aquí, cada persona que en un momento de su vida recibió una palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que esa palabra va a ser nuestra ancla firme. Esa palabra nos va a mantener caminando sobre el mar, siempre enfocado en Jesús. Siempre enfocado en Jesús, que es el que me amó primero, es el que me abrió los brazos, el que está siempre esperándome. No importa lo que haya hecho, Él siempre está esperándote con los brazos abiertos. Hoy en el nombre de Jesús nos enfocamos en Cristo y nada más que en Cristo, y tomamos la decisión, como Pedro, de salir de la barca y decirle: si todos son mi rabí, mándame a que camines. Oh, santo, 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 santo eres tú. Oro por cada persona, Señor, que en este lugar. Declaro, Señor, que somos hijos, que empezamos a caminar sobre tu palabra. Oro por cada familia representada en este lugar, Espíritu de Dios. Por cada familia representada en este lugar. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de divorcio. Echamos fuera todo espíritu, Señor, de adulterio. Echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de división. En el nombre de Jesús declaro que somos una familia unida. En el nombre de Jesús echo fuera el espíritu, Señor, del chisme ahora, papá, que divide a la iglesia. En el nombre de Jesús somos una familia unida, una familia que entiende que lo más importante en este lugar es Jesús. No hay nadie ni nada más importante que Jesús. Es la única luz que brilla